Saludos a todos, muy buen aquí mi canal. Bueno, aquí ahora estamos en el programa Tantón Catún. Es hoy día 12 Dragón y dejen cambio la pantalla. Es día Imish recapitula, aprovecha las experiencias adquiridas, no cedas a las sugestiones y la mentira, verifícalo todo. Estamos ahora desde el YouTube de Iglesia Tolteca. Recuerden suscribirse, darle like a la campanita. Estamos en el programa Tantón Catón. Y Omey, vas a presentar cómo estás. Sí, ¿qué tal? Buenos días, John. Pues muchas gracias por el enlace y qué bueno que ya también se integren las dos fechas en Maya y en Agua. Pues ando ahorita, fíjate que por acá en Querétaro, en una comunidad que se llama Tenasdá, Ñañú, tienen referencia a Ñañú, y pues justo ahorita le comenté también a una amiga Jenny de por acá, que a ver si nos apoya también para platicar sobre los temas. Y bueno, pues ¿qué tal, Vic? ¿Cómo estás? Hola, un gusto saludarte, Homey, Luis, saludos a Jenny Moy, y para los toltecas, las toltecas que nos siguen, un fuerte abrazo. Eso. Sí, ¿qué onda, Moy, Jenny? Qué bueno que también se integran. Sí, saludos igual por allá a todos ustedes y a la banda que se conecta, está por ahí también siguiendo la transmisión. Órale. Sí, Frank ahorita se va a conectar también, se va a integrar, ya tenemos la lectura preparada para hoy. Y pues no sé, a mí me gustaría comentarles justo pues, de dónde ando ahorita en esta zona de Querétaro. Ya llevo un rato conociendo, de hecho conocí a Jenny y a Beto, ¿no? De acá, en un viaje que hicimos a Oaxaca que organizó Vicente para ir al SECAM, ¿no? Me parece así se llama, en la zona Mije, ¿no? En Tlahuitoltepec. Ahí nos conocimos, pues platicamos sobre la experiencia que hemos tenido en relación a la toltequidad, a los temas, y pues ya después me dijeron que tienen un temazcal aquí en Tenasdá, en esta comunidad, y pues ya empecé a visitarlos, empecé a convivir más con ellos, y pues sí, aprender, ¿no? El aprendizaje que ellos han tenido a lo largo de varios años del temazcal, porque es un temazcal comunitario, ¿no? Que justamente vienen vecinos de aquí de la comunidad, de otras comunidades también cercanas, y visitan, ¿no? Cada mes se hace este temazcal y pues empieza a generar pues, la comunidad del conocimiento. Y también ahorita le voy a pedir a Jenny también que nos platique un poco, pero hay no sé si se alcanza a ver, me pasó el dato de un manual para aprender ñañú de la maestra, la doctora, creo que ya tiene hasta doctorado, Estela Hernández Jiménez, y pues, no sé, me pareció bien interesante la publicación, ¿no? Tiene pues todo justo para aprender el ñañú, las vestimentas típicas Saludos también compañeros, ¿qué tal? de ¿Cómo por están? acá. ¿Qué tal, Frank? Buen día. Ya, Frank. Hablando sobre Este, ñañú, sobre la enseñanza del ñañú, ahorita ando acá por casi Querétaro. aquí con la puerta acaban de romper el candado de la puerta de adelante, de la calle. Uh, Entonces, estuve en guardia a ver ese tipo de cosas. Pero me integro y ya después que terminemos esto, a ver qué pasó. Ahí me está escribiendo el de seguridad. ¿Estamos online? sí, estamos ya online. Muy bien. Sí. Entonces, disculpen la tardanza. Y por dónde vamos, me acomodo. Eh, estamos en pues del día y comentándoles de la enseñanza del ñañú, del otomí en Santiago Mezquititlán, en Amealco, Querétaro. Es una publicación, un librito para aprender ñañú, o otomí, ¿no? Que es la lengua, como se conoce popularmente. Sí, Y pues que estoy aquí, les platicaba justo de cómo conocí a Jenny y a Beto, de acá en la comunidad de Tenasdá y del temazcal que tienen y que han mantenido ya por ¿cuántos años? 6 años ya llevan acá trabajando y pues la comunidad que se va integrando a las enseñanzas toltecas, ¿no? Ellos, les contaba, les repito igual para ponerte al tanto, los conocí en un viaje que hicimos a Tlahuitoltepec con Vicente el año pasado y pues bueno, es como el tema de ahorita, porque también en la región, digo, en muchas regiones, pero en esta en específico, últimamente ha habido también temas
disputas por el agua, disputas territoriales, ¿no? Entonces también pues es interesante enfocar pues estas demandas, esos conflictos sociales y qué bases ideológicas toman para defenderse, ¿no? De qué ideología se agarra la gente o los que tiene a la mano para, pues para defenderse, ¿no? Para crear una narrativa de resistencia frente a, pues a los cambios, ¿no? A las dinámicas sociales, a las disputas territoriales que existen en los territorios. Y pues no sé, son como las reflexiones que hemos tenido últimamente charlando, ¿no? Porque el temazcal, aparte de ser una cuestión pues que te depura, ¿no? Medicinalmente, corporalmente, también la hemos trabajado, la hemos visto, pues es un momento también para compartir, para platicar, ¿no? De temas, ¿no? Medulares, ¿no? De temas pues, sociales, ¿no? Problemáticas sociales. De hecho, también con Moy y con Jenny, que también tienen experiencia en el tema del temazcal, más allá de la cuestión ritual y de los cantos, que también son importantes porque pues es la emocionalidad y lo que nos vincula, pues también el temazcal es una oportunidad para platicar sobre temas importantes, ¿no? Socialmente hablando. ¿Qué onda, Moni? Ya también se integra, Moni. Todo lo que está de moda. Sí. Buen día, perdón por el atraso. Ajá. Sí, es que Entonces, hoy han coincidido todas las cosas. Pero bueno, sí, quería hacer una pregunta, Omey. Imagínate que se te suelten los cordones o como le llamen, las agujetas de los zapatos y que estés en riesgo de darte un tropezón y caer. ¿Qué es lo que corresponde hacer? meter las manos, ¿no? Meterle mano. Ahora imagínate que eso ocurre mientras te estás cayendo por un barranco. Parkour. Es decir, tenemos que saber priorizar y Sí, subordinar lo secundario a lo primario, porque nos sí, agarran por lo secundario. Y nos tienen la vida entera corriendo aquí para allá, para acá, que sea el azúcar, que sea el pan, que sea el agua, que sea el café, que sea. sí, sí, totalmente. Y la realidad es que el barco está naufragando. Sí, Ahora hay que realmente, buscarse un salvavidas o bien remendar el barco para que no siga naufragando. Y cuando me refiero al barco, me refiero a la civilización cristiana de Occidente, que es la que manda en Europa Occidental y en América. Está en crisis total. sí. Y está en crisis porque después de 2000 años de cuentos, de que si el infierno, que si la salvación, que si la vida eterna para el ego, que si esto, la gente ya se aburrió de esos cuentos. La gente quiere realizaciones, no promesas. Y esto no tiene remedio. No tiene nada que hacer la civilización cristiana de Occidente. Cuando me refiero a esto, no quiero decir la religión cristiana, sino la civilización como todo. Si hablamos español, pues conocemos civilización. Y mientras tanto, la civilización de Anáhuac y de América, las civilizaciones que hubo acá, también están naufragando, están peor todavía. Esas están a punto de la extinción total. Pero da la casualidad que en esas civilizaciones de América tenemos soluciones para los problemas de la civilización cristiana de Occidente. No estoy diciendo vestirnos ahora como una manta y pretender que somos más mexicas que Cuauhtémoc y ese tipo de cosas. Son payasadas. No estoy hablando de eso. Sino de estudiarlas profundamente y descubrir cuál fue el secreto de su supervivencia durante milenios sin ningún apoyo externo. ¿Por qué en este momento los países tienen que depender de las potencias para sobrevivir? ¿Cómo pudo Anáhuac sobrevivir en un estado de aislamiento total? Y no solo sobrevivir, sino además crear cultura en cantidad, a carretas. Durante milenios, no estoy hablando de sexenios o de lo que pueda durar un partido, no. Hablamos de proyectos gigantescos de civilización, tan grandes que ni siquiera podemos entender sus dimensiones o la audacia de la gente que diseñó todo eso. ¿Qué soluciones tienen estas civilizaciones para nosotros hoy? No solo como americanos, sino como seres humanos, como moradores del planeta Tierra. Porque el planeta Tierra está aislado. Y si la cosa se sigue caldeando, van a terminar de lanzar las bombas. Si lanzan las bombas, va a haber un invierno nuclear que dure, que será cientos de años. Es decir, extinción. Y esa decisión la toman unos individuos con fueros y con salarios de políticos que no saben historia, no saben sociología, no saben psicología, no saben ni pronunciar el nombre de sus países.
Esos individuos son los que toman la decisión de si nos van a extinguir a nosotros. Todo lo que nos queda ahora es aprender del pasado, aprender de lo bueno y de lo malo, para visualizar un futuro. Y si me disculpan, estoy... Creo que anda complicado, Frank. Ahorita. Pues igual, pues para prepararlo de la lectura, qué bueno que nos acompañas, Moni. Igual les presento a Jenny. ¿Cuál es tu nombre calendárico? ¿Tu nombre calendárico? ¿Te lo sabes? Sí, es Matlacli 11 Tochtli. Matlacli 11 Tochtli, porque también para no hablarnos ya en los nombres hispánicos, que luego hay un montón de Luises, hay un montón de Jenny también a veces. Entonces, Matlacli 11 Tochtli, pues para que nos hables un poco también de la zona, ¿no? De un poco del contexto del Creo que barrio. Frank está hablando. Perdón, compañeros. Ajá. Frank, tu micrófono está cerrado. Si quieres hablar, ábrelo. No, parece que está ocupado entonces. Mejor Está ocupado. continuemos, compañero. Sí, ahorita, pues, ahorita que se integre tenemos la lectura igual. Pues nada más como para complementar un poco lo que les decía de la zona, no sé si nos quieres platicar un poco de los barrios que existen en la zona, las variantes, ¿no? Que también Ya, existen. de la Entonces, lengua. ujú. Sí, buen día a todas, a todos. Pues estamos acá en una comunidad de Amialco, Querétaro, Amialco de Bonfil, Querétaro, que es uno de los 14 municipios del estado, con mucha presencia todavía ñañú, ñoño, que es como le llaman acá, lo que se conoce como otomí. Y pues tenemos ya algunos años viviendo acá, integrándonos al trabajo comunitario, a la dinámica comunitaria, conociendo más de cerca pues la forma de percibir el mundo y de vivir el mundo en esta región. Y pues hemos conocido varios esfuerzos organizativos de algunas de las comunidades. Acá en Amealco hay varias delegaciones, como cabeceras municipales, pero más chiquitas, que cada una tiene sus barrios, sus comunidades. Nosotros estamos en San Ildefonso y muy cerca de nosotros está Santiago Mezquititlán, que es pues un lugar pues con mucha tradición ya, creo que como todos, pero ahí ese lugar se ha destacado por la organización comunitaria que ha trascendido el municipio, el estado y el estado incluso. Pues nos hemos acercado, tenemos la fortuna de contar con la amistad y pues el compañerismo con algunas compañeras, y eso nos ha permitido conocer estos esfuerzos de organización comunitaria para la defensa de la tierra, la defensa del agua, pero también por el mantenimiento de la lengua. Es un poco lo que les mostraba Omey hace un momento, de que hay esfuerzos que ya han rendido su fruto, que ya los podemos palpar, los podemos consultar, como estos libros que hay acá y que no son pues hechos por la academia, sino desde este esfuerzo que nace de la comunidad. Y pues estamos aquí viendo cómo podemos involucrarnos también, cómo podemos pues aprender de estos esfuerzos y acompañar y sumar pues de acuerdo a nuestras posibilidades los esfuerzos. Eso es, y pues gracias que están aquí escuchando también lo que se mueve por acá, porque de pronto pensamos que los esfuerzos están allá centralizados o que solo se dan en la ciudad, y no, en las comunidades también se dan, aunque no se conozcan, aunque no se hable mucho de ellos, pero también están ahí como en ese trabajo hormiga, silenciosos, pero se mantiene la resistencia. Perfecto. Sí, pues hay varios focos de trabajo y pues la idea es también eso, ¿no? Que la toltequidad como tal, pues es un referente pues, que intenta, desde el punto de vista de la calendárica y demás, pues que todas las variaciones culturales tienen un principio, tienen una dinámica que las une. Entonces, pues las lenguas son distintas, pero las tradiciones,
pues se mantiene, ¿no? Hay como lo vimos en la zona maya, yo lo veo acá también, lo vivo, ¿no? En esta zona, y pues sí, o sea, lo náhuatl, digamos que a veces, pues es el referente, ¿no? Por la tradición, por las cuestiones políticas, pero también hay un montón de comunidades que están resistiendo, ¿no? Frente a la debacle civilizatoria que nos comentaba Frank hace un momento, y pues sí, o sea, ¿qué nos queda? Pues nos queda ir, ¿no? O sea, en este colapso, ¿no? Civilizatorio, pues hay que ir a las raíces, hay que ir a las soluciones que se han encontrado por otras poblaciones y no sentirnos el centro del mundo, ¿no? De la historia, ¿no? Como la cúspide civilizatoria, ¿no? Realmente la muestra más palpable es ver las noticias y ver la situación en la que estamos para darnos cuenta que pues no estamos en la cúspide, estamos pues en situaciones muy complicadas, ¿no? Muy de barbarie, ¿no? De disputas a veces que no tienen sentido, ¿no? Ni siquiera las comprendemos realmente qué tantos intereses se mueven ahí por detrás y demás, ¿no? Entonces, ante eso, en vez de quedarnos en esta psicosis también, en este anhelo de que ya a lo mejor todo se termine y vuelva a renacer, demás, pues más bien las lenguas, ¿no? La cultura, la raíz, creo que eso nos puede sacar de esa psicosis social, ¿no? A lo mejor tú sabes más de esto, Moni, pero porque sí llega a generar un estrés en la población y justamente el sistema, los medios de comunicación a veces buscan eso, ¿no? También mantener a la población estresada para poder meter ideologías y manipular decisiones y pues que estemos sin un norte, ¿no? Sin una base cultural sólida, ¿no? Entonces, frente a eso, pues... Por, perdóname, por un lado sí, por un lado es lo que genera, pero también están generándose mecanismos de habituación, es decir, que lo normalicemos, que nos desensibilicemos frente a esas situaciones. Y ninguno de los extremos es conveniente, hay que estar conscientes, y es la propuesta de la Toltecayo. El acecho, todas esas herramientas que tenemos, ¿no? Para estar presentes, la meditación, etcétera, es lo que conviene, estar conscientes y pues ir en busca de la verdad. Ok, sí, claro, pues sí. Por eso pues, nos seguimos congregando en este Tantún Catún, ¿no? El tiempo de la promesa. Y pues no sé cómo andará ahí, Frank. Pues no sé, si quieres empezamos con la meditación. Y también le pedí de favor a Jenny que nos pueda hacer la lectura de hoy. Aquí ahorita se las presentamos. Y bueno, pues sería eso. Si nos puedes apoyar con la meditación, Moni. Claro, claro que sí. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos para empezar. Y vamos a simplemente a observar cómo está nuestro cuerpo en este momento. Llevamos nuestra atención a la respiración y nota cómo simplemente con este pequeño acto nuestro sistema nervioso recibe un estímulo que permite que nos vayamos relajando y esa relajación hace que nuestro cuerpo no interfiera. Entonces nos podemos acomodar en cualquier momento de la meditación, podemos cambiar nuestra postura para hacerla más cómoda y vamos a seguir observando todos los estímulos que estén presentes en este momento en nuestro campo perceptual, que pueden ser estímulos del exterior, los que captamos a través de los sentidos. Y también poco a poco pueden surgir estímulos internos como recuerdos, el comentarista, esa vocecita que siempre está describiendo todo, analizando todo. Podemos tener incluso algunas emociones presentes y lo único que hay que hacer ahora es observarlas, darnos cuenta que están ahí. Tomar conciencia de cuáles son nuestros impulsos, cuáles son nuestras tendencias, qué es lo que cotidianamente más nos saca
de este silencio? ¿A qué le estamos dando permiso de interferir? Y regresamos nuestra atención a la respiración. Vamos a seguir contemplando toda esta serie de estímulos que van y vienen y nos vamos a quedar en silencio unos instantes. Amo Mati. Sin mente. Yo mismo soy la serpiente emplumada. Soy el combatiente, el guerrero, el burlador de los sentidos. A nada temo. Y con esto vamos cerrando nuestro ejercicio de meditación de hoy y vamos a dar paso a las lecturas. Vamos abriendo muy gentilmente nuestros ojos hasta estar totalmente presentes. Gracias, Moni. Muy bien. Adelante, compañero. Gracias, Wendy. Gracias, Moni. Sí, Pues con ya, gusto. qué bueno que te integras, Frank. Acabamos de terminar la meditación y pues ya se presenté a 11 Toshli y pues nos va a apoyar con la lectura del día de hoy, si te parece, para compartirla. Sí, sí. Sí, estuve aquí en la meditación. Que si me tengo que ausentar, ya saben, es que pasó un loco por ahí con un tubo y rompió la puerta de la garita del guardia. Ok, Y pues tengo que en hacerme fin. cargo de esa cosa. Pero temas de ese tipo aparte, la verdad eso es una cosa de broma en comparación con otros asuntos. Es un momento de tener en cuenta que hay gente muriendo, muchos animales sufriendo. Hay por lo menos 2 focos de guerra grandes en este momento. Acabo de enterarme de cosas que urge que la humanidad se civilice un poco. Gracias, Mónica, por llamar a la calma, porque la verdad que alterados no responden nada. Y hoy una lectura que tiene que ver justamente con la historia, con cómo armaron el país los mayas y la conciencia que tenían de su país. Esta lectura se debe a una carta muy amable de un hispanista que me dice que los moradores de América eran tan primitivos que ni siquiera sabían que había más allá de la aldea donde vivían. Es impresionante la ignorancia que tiene la gente de la cultura y el desprecio también, pero sobre todo la ignorancia. Que un europeo, que se supone que fue a la escuela, no sepa que en América había civilizaciones y que a medida que los americanos no tenían conciencia del lugar donde vivían, que eran como animales sobre la tierra, te dice cuán primitiva es la humanidad y cuánto trabajo hay que hacer. Deprime un poco
porque si los europeos tienen esas contras de prejuicio y de ignorancia, que quedará para el resto de la humanidad. Y también duele ver una civilización que fue brillante como la de Europa y que está pereciendo por estupidez, por falta de estudios, por falta de comprensión, por miedo al prójimo, por falta de responsabilidad, por miedo a asumir su propia historia. Cuando una cultura niega su historia, porque hay cosas malas que les da vergüenza, ¿no? Entonces la niegan. Esa cultura pierde cualquier posibilidad de construir un futuro. Y esto es un llamado de atención también a quienes vivimos acá en América. Porque la idealización del pasado es tan injuriosa como la negación del pasado. Y cuando se idealiza el pasado anahuac para ponerlo todo bonito y entonces poner a los de fuera todos malos, se está cayendo en una trampa mental que vino de fuera, en la trampa mental de la xenofobia. Y nos estamos estafando a nosotros mismos, porque entonces no nos damos la oportunidad de aprender de los errores. El pasado anahuac tuvo aciertos y también tuvo errores. Y si sobrevivieron durante milenios y hicieron civilidad, fue porque tuvieron en cuenta sus errores y los resolvieron. Y sería muy tonto no hacerlo hoy. Por eso, en mi opinión, los grupos apologistas del pasado anahuac, los grupos no mexicas y algunos también de otra etnia, ¿no?, que simplemente apologizan, no son un factor relevante, no van a aportar nada en el rescate de las raíces, porque no están viendo la realidad. Y no la ven porque no se atreven. Están en el mismo plano que los hispanistas y otros grupos apologistas del cristianismo, de la hispanidad. Es decir, en la reducción del fenómeno histórico y del fenómeno social a algo simplón que cualquiera puede entender, con tal de ganar un like, con tal de fingir que tienen opinión. A nosotros nos toca entonces hacer el resto del trabajo. José Martí decía que cuando hay muchos hombres sin decoro, hay unos pocos que llevan en sí el decoro de todos esos. El decoro que se les perdió a los demás. Es una manera del siglo XIX de decir que a nosotros nos toca tener conciencia histórica por esas masas enormes de gente que no la tiene. De pronto de pronto es deprimente ver el trabajo. Pero en este punto hay que estimular el espíritu guerrero, porque precisamente un guerrero se hace en la guerra, no se hace en la paz. Y esto es una guerra, es la guerra de la cultura. Hoy, entonces les decía, escogí un texto con permiso de ustedes, si quieren otro, pero bueno, por lo menos el que hay aquí es sobre temas históricos, y si alguien me hace el favor de leer, se lo voy a agradecer. Omey, determina tú eso. Sí, de hecho ya estamos presentando la lectura, por si tienes que salir o algo. Sí, de hecho, sí se ve, ¿no? Sí, si pueden, lean directamente esta selección, porque no es todo el capítulo, seleccioné algunas partes, quité algunos tecnicismos que había. Ya. Sí, voy a... Jenny. Sí, gracias. Voy. Pues la lectura corresponde a Pueblos 4, de Chumayel 4 y 5, Choquén 30-32. Dice: ocurrió que el señor de los Itzáes los envió a buscar las antiguas cementeras donde habían estado la primera vez. El señor de los hombres los envió a buscar los bosques donde estuvieron en los primeros días. Y ocurrió que excavaron pozos y acopiaron frutos cuando trabajaron las antiguas cementeras. Y saltaron sus corazones de gozo a ver el renacimiento de su linaje, pues por primera vez revivieron en la maleza. Y se juntaron la tierra y el cielo, pueblo con pueblo, y calcularon las secciones del año mediante el entendimiento de las entidades que enlazan el cielo y la tierra. Todo era bueno entonces para nosotros. Había pozos en la tierra y reservas de alimento. Cuando murieron las antiguas generaciones de Itzáes, los señores de los Itzáes y los dirigentes de los pueblos partieron en peregrinación. Al pasar por la ciudad de Choquén, todos los viajeros que le seguían excavaron muchos pozos.
descansaron y vieron cómo se aliviaban los pueblos, pues vinieron a crecer las plantas. Se encaminó el linaje de los Itzáes por el empeño de sus señores. En verdad, por primera vez se asentaron, pues prosperaron mucho. Por primera vez envejecieron sus árboles. Al pasar por la orilla de un río, dividieron las tierras por el centro del agua. Cuando notaban que cesaban de llegar las plantas, abandonaban masivamente las ciudades. Penetraron en el cenote hundido de Tzulú, pero por más que entraron, no pudieron ver el fondo del cenote. Nadie había visto el interior del pozo. Muy cansados estaban cuando salieron, pues nadie había conseguido ir a ver el final, porque era muy grande. Nadie había estado en aquel cenote ni lo habían excavado. Fueron ellos quienes terminaron de cavar el pozo. Lo excavaron para colectar la sal en cestas. No les faltó de comer cuando comenzaron a proliferar las ciudades y a poblar el país, porque eran muchos. A medida que pasaban en su peregrinación y averiguaban qué tan inconveniente o bueno era el país para establecer sus hogares, completaban los nombres de las ciudades y los nombres de los pozos. A esto le llamaron el ordenamiento del país. Ellos ordenaron y nombraron todos los pueblos de la tierra, nombraron todos los pozos de la tierra, nombraron todas las regiones de la tierra y nombraron los campos de la tierra, pues nadie había llegado aquí, a Yucalpetén, antes que ellos llegaran. Sí, gracias. Gracias, Jenny. Si tienen alguna pregunta o comentario, adelante. Acá hay varios simbolismos, les voy a decir, incluso simbolismo esotérico. En teoría, se trata de una descripción, así como ingenua, del poblamiento del país. Pero ustedes se dan cuenta que la reticencia del Chilam, es decir, que nadie había hecho este ordenamiento del país antes que ellos, tiene que ver con el hecho de que los españoles estaban tratando de apropiarse del país y no se lo apropiaban así de manera tan tosca como ahora esto es mío, sino que llegaban a un pueblo, decían, a ver, muéstrenme las escrituras que digan hasta dónde llegan ustedes. Nosotros vamos a agarrar de ahí para allá, pero díganme hasta dónde llegan. Muchos pueblos no tenían esas escrituras o no tenían manera de documentar. Y ahí aprovechaban y se iban quedando poco a poco con las tierras a través de juicios. Realmente la colonia al principio fue brutal, pero ya después usaron la técnica de los juicios para tener una apariencia de legalidad y así se fue quedando todo. Sí, Vicente. Muchas gracias, Frank y así por la lectura, a Moni por la meditación y pues a quienes nos siguen acá en la plataforma de YouTube. Me llama mucho la atención, por ejemplo, ¿no? Aunque hay vestigios de un hallazgo muy interesante que se dio allá en las inmediaciones de Tulum, ¿no? Un hallazgo de una chica que, pues bueno, se le puso el nombre de Naya, que caía en uno de estos cenotes, pues bueno, con esta parte pues, de más de 8,000 años de antigüedad, pero bien lo que nos relata en este caso es muy interesante en primera instancia porque es el señor de los Itzáes, ¿no? Entonces, también como hemos comentado en otras sesiones, ¿no? Como la palabra, el gentilicio de Maya viene de Mayapán, y aquí en este caso el señor de los Itzáes, pues nos remite también en este aspecto, ¿no? Y pues lo de los pozos o estos cenotes, y también en la zona de la península de Yucatán tan inmensa, ¿no? Además de tener este sistema de cenotes, pues también hay regiones que pues no lo tienen, por ejemplo, en la zona central, allá por Xpujil, Calakmul, pues la creación de los chultunes, ¿no? Que también se dan por Ekbalam y varias regiones, son como estas presas
o estas concentraciones externas, ¿no? Que viven, pero es uno de los apartados más importantes e interesantes que hay en esta colección, que les invitamos a consultar en la página iglesiamaya.com, porque se van a dar cuenta de esta descripción, ¿no? Como bien decías, Frank, esta es una selección, pero relata de una forma impresionante cómo es que fue expandiéndose justamente esta planificación, ¿no? Para que la gente pues pudiera ocupar estos territorios y que, como nos decían, ¿no? También en el principio de los hermanos ñañús o ñañús botomíes, que en base a su organización comunitaria, pues a lo que le da identidad, pues es lo que da la fuerza, ¿no? En este caso, y que es lo que debemos aprender de estas lecturas y de los ejemplos que amablemente nos han compartido. Así que muchas gracias. Cómo no. Gracias, Vicente. Y bueno, si les parece, entramos ya directo en los simbolismos, ¿no? Que hay acá y en algunos significados que me gustaría acentuar. Por ejemplo, observen cómo el texto no dice que llegaron desde cero, sino que dice que el Señor de los Israel les envió a buscar las antiguas cementeras. Cuando dice el Señor de los Israel no se refiere a los moradores de Chichén Itzá, sino a todos los mayas. El Señor de los Israel es Tutul Shu. Sorprendentemente tiene un título en náhuatl. Y en capítulos anteriores de este libro se dice que vivió hacia el siglo VII a.C. Periódicamente fueron avanzando sobre el país. A veces abandonaban toda una región y regresaban. Por eso es que se insiste en que no es que llegaran desde cero, sino que los envió a regresar a donde habían estado la primera vez. Los bosques en los que estuvieron los primeros días. Cementeras y bosques, es decir, los sitios donde están la semilla para comer y los animales para cazar. Eso les daba sostén a la comunidad maya. Así que los envió a recuperar lo que ya habían tenido. Esto forma parte de la mentalidad cíclica de los anahuacas, que incluso se ve en las ciudades. Las ciudades las ocupaban durante un cierto tiempo, regido por el calendario, por cierto. Y cuando se cumplía ese tiempo, iban para otro lado. Y dejaban este sitio no abandonado, sino que lo dejaban como en reposo durante un tiempo. Tiene que ver también, en el caso de los mayas, tiene que ver con su forma de producción. En otras partes de Anagua la forma de producción era pues plantaciones extensivas o intensivas, hay maneras. Pero en el caso de los mayas, por el clima, más les convenía a ellos explotar una zona, irse de ahí y dejarla un tiempo, generaciones, a veces siglos, hasta que recuperara toda la fuerza otra vez y volvían a explotar. Así le salía más rentable a la sociedad maya. Entonces, eso se ve detrás del texto. Dice que saltaron de gozo al ver que renació su linaje, pues revivieron en la maleza. Insiste en estas palabras que significa que volvió a ocurrir. Con esto están hablando del tema de la raíz, Es decir, no estamos aquí como benedizos, sino que llevamos mucho tiempo aquí, hemos venido varias veces, hemos viajado mucho, conocemos el lugar. Esto es una contestación, como les dije, a las pretensiones de los españoles. Como los españoles tenían otra forma de producción muy diferente, apropiada al clima de la península ibérica. Cuando llegaron a la zona maya y algunas otras zonas de Anagua, y vieron que había grandes zonas sin explotar, y en cambio en otras zonas está todo el mundo concentrado, dijeron, bueno, pues las zonas sin explotar no tienen dueño, nos las vamos a coger. Y no comprendieron que esas zonas eran parte de un sistema. Por eso es que el texto explica eso. ¿Tienen alguna cuestión, alguna observación? Sí, fíjate que más adelante habla acerca de calendárica también, de la astronomía, Sí. porque alude a los cálculos que se hacían con las entidades Verso celestes, 3. ¿no? Verso 3. Uh-huh. Eso me parece muy interesante porque ese tema de entidades no es que eran seres sobrenaturales, ¿no? No. De hecho, el término que uso, lo vamos a ver ahora. Sí. Se juntaron la tierra y el cielo. ¿Qué idea les da eso? ¿Qué idea les da? Hasta entonces estaban separados la tierra y el cielo. Claro, una metáfora, ¿no?
y de pronto se juntaron. ¿Se juntaron a través de qué? Pues para mí que a través de cálculos, ¿no? De las ¿Del influencias calendario? que tienen. Se juntaron a través del calendario. Es decir, los seres humanos desde la Tierra propusieron un entendimiento del cosmos y resultó idóneo para medir el cielo. Se juntaron la Tierra y el cielo a través del calendario. Es decir, ordenaron la Tierra a partir del cielo. Y aquí encontramos otro elemento de este capítulo. Este capítulo está hablando de una cosa que ellos llaman el ordenamiento del mundo, o el ordenamiento de la Tierra. Pero ese ordenamiento no se hizo a criterio humano, se hizo a semejanza del cielo. Estamos viendo la integración de la cosmovisión anahuaca, que la Tierra reflejaba el cielo, pero literalmente les voy a hablar de un sistema que ellos tenían, que en la península de Yucatán se aplicaba muy bien porque es plana, entonces se presta para esto. En otra parte es más complicado, pero de todas maneras es un sistema anahuaca, ¿no? Idealmente lo aplicaban todos, que era en intervalos de 1 hora anahuaca, que es un 1/20 de día, hacían unas casas simples, una especie de monumento para saber que ahí se marcaba algo, y ahora les voy a decir qué. Y en esas casas la comunidad más cercana siempre tenía que tener maíz, leña, ¿ves? Para que los viajeros pudieran comer algo, ¿no? Esas casas estaban hechas sobre todo para los correos, para quienes llevaban mensajes, que caminaran durante 1 hora en Ahuaca y de pronto reposaran, tuvieran agua y algo de comer. Y por supuesto estaban a medidas equidistantes. Esa equidistancia dividía el día en 20 partes, tal como la astronomía dividía el día en 20 horas, que se marca en el cielo, por supuesto. Y a partir de esos puntos, de esos nodos, trazaban rectas. En el caso de los mayas, iban arrasando la maleza en la selva en una anchura, ponte de 10, 20 metros. Arrasaban, hacían como un camino en la maleza. Y así todo el territorio era un ajedrez. Estaba completamente trazado, todo el territorio. Eso le llamaban los trazos celestes. Y es una de las características más notables de aquella cultura, muy poco estudiada, pero quedó recogida en el Chilampalam. Poco estudiada por lo siguiente: no se trataba de monumentos grandes, sino se trataba de hacer murallas o algo así en la maleza, ¿no? Sino simplemente un trazo, y la comunidad mantenía esa área limpia, porque demarcaba las fronteras entre comunidades. Las fronteras en ese momento no eran arbitrarias como ahora, sino que eran como un ajedrez trazado por el cielo. Luego, el suelo reflejaba el cielo. Si quieren comentar algo, sí, es que me están escribe. Pues todavía Sí, hoy por ejemplo. Perdón. Y adelante. Sí, digo, solo iba a decir que todavía hoy en la zona maya las carreteras principales pues son pocas, ¿no? Y realmente las comunidades están comunicadas por caminos que van así entre la selva, que son veredas y que pues conocen más por una tradición, pues que vayan, no aparecen en el GPS, ¿no? Sino que obedecen a otras relaciones, por ejemplo, religiosas, estos caminos que conectan Tuxtla con Chumpón y Chancá con Carrillo Sí. y pues eso, y que no son carreteras pues como las carreteras que hoy conocemos, ¿no? Había varios sistemas. Uno de ellos era los SACBE, o carreteras grandes que tenían más de 10 metros de ancho, eran elevadas, aunque 5 o 6 metros de altura, eran aplanadas y eran blancas, por eso brillaban. Además, tenían unos materiales fosforescentes. Y pues se iluminaban de noche. En otras palabras, eran un sistema de carreteras que conectaba todo, pero por supuesto las carreteras no eran tantas. Lo que dividía los pueblos y los grupos eran esas. De hecho, había un oficio, había un funcionario de catastros que se llamaba el barredor de la selva, porque iba haciendo esa zona. Como es simplemente una cosa en la selva, todo eso fue cubierto después por la maleza y hoy ya no ha dejado huellas. Por lo tanto, es un tema que la arqueología no encuentra ninguna evidencia. No se puede estudiar a partir de evidencia física, arqueológica, sino a partir de la evidencia que queda en las fuentes. Y esa cosa quedó bastante bien descrita. Se los digo para que vean cómo la insistencia de los anahuacas de reflejar el cielo en la tierra, porque el cielo les daba autoridad. Por lo tanto, su raíz llegaba al cielo nocturno, es decir, al otro lado de la tierra. Era una raíz profunda.
ese era el interés. Sigue diciendo que calcularon las secciones del año mediante el entendimiento de las entidades que lanzan el cielo a la tierra. Estos son los animales zodiacales. Esas entidades son los animales zodiacales. Tenían 13 animales que hacían la retícula mayor y sobre eso se hacía una retícula más pequeña, ¿no? Los animales que enlazan el cielo a la tierra. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta de esta cultura. Si no se comprende el lado arqueastronómico y astronómico de ellos, no vamos a perder un montón de cosas, no vamos a perder costumbres caprichosas. Sí, Vicente, adelante, claro. Sí, aprovechando, comentaba ahorita Moina de estos caminos que nos tocó transitar unos ahí con ellos, ¿no? Haciendo justamente como parte también de este enlace, no recuerdo a don Cornelio que nos decía, es que aquí pasando San José II, que es un pueblo que está como a unos 40 minutos de Carrillo Puerto, y si está la desviación para Chumpón, y ya fuimos por ahí, parecía un camino como la lona, ahí muy diestro, Moy que nos, ahora sí condujo con bienestar, y pues bueno, y conocer el territorio, hasta por ahí tenemos unas fotos, vamos a buscarlas, ¿no? Que vimos hasta una tortuga ahí en medio de la carretera, y ahí está, y Jenny igual la maniobró ahí con mucho cuidado, ¿no? Para no perder un dedo. Pero sí, las carreteras actualmente pues son impresionantes, ¿no? La más antigua, por ejemplo, ahorita checando así la información de manera más precisa de Yaxuná a Cobá, 100 kilómetros de largo, o sea, 100 kilómetros hace 13 siglos, eso es algo alucinante, ¿no? Sí. Y ahora actualmente entrando por los pueblos, nos comentaban, por ejemplo, también ahí de cerca de Chancá, Veracruz, las brechas, ¿no? Que conectaban entre la selva hacia pues ahora sí, parajes que no son pues conocidos ya ahora sí, en el poblados, ¿no? Que conectaban con poblaciones antiguas, pues nos hace reflexionar, ¿no? En este caso, que aún así en la época contemporánea cuesta mucho trabajo moverse, ¿no? A pesar de que hay un tren y demás. Y les invitamos también a seguir ahí en Facebook a la página de los Mayas Cruzó. Ahí, por ejemplo, comentan acerca de la lectura de la Mactan, de 4 sogas que iban a pasar por Carrillo Puerto, y que justamente esas son las autopistas que van a conectar con Cancún, Chetumal, Mérida y otras comunidades, ¿no? Es algo bien interesante. Así Sí. que gracias por compartirnos esta selección, Frank. Sí, qué bueno que lo menciona Vicente. Justamente, aquí en el texto encontramos una palabra interesante que es tabil. Bueno, para que vean, Can es el cielo, Lum, Yetel Lum y la tierra. Tabil quiere decir lo que enlazaba ambas instancias. Literalmente significa cuerda. Cuerda. Y es el nombre que le están aplicando aquí a las carreteras, a esos espacios abiertos en la maleza. ¿Sí? Así que es algo a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué te parece ese tema? Sí, por ejemplo, nos decía también don Cornelio, ¿no? Si recuerdan ahí con Omey, Jenny, que seguido nos dice, no, es que las telarañas, dice, no entendíamos, pero sí, son las autopistas, son las carreteras, todo esto, y que, pues bueno, en su momento, pues igual arrasó, terriblemente, ¿no? El ecocidio, ahora el tema igual también, Sí. sobre ese mismo derecho de Dios, pero igual también haciendo esta situación. Y que, pues bueno, los mayas como tal, pues, o sea, en general, pues los ayuda por la conexión que hay, ¿no? Que antes eran regiones, pues, más, desprovistas, ¿no? De ese vínculo, o de esa posibilidad de enlace, y que, pues, actualmente, pues, también, además, pues, de llevar turismo y otras cosas, pues, las comunidades están concientizando, ¿no? En este caso, de hacer esos, vínculos. Y ahora la vez más reciente que tuvimos oportunidad de ir con el amigo Gervasio y guardián de la zona arqueológica de Limones, era lo que nos decía, dice, pues si hacen pues sus ceremonias allá en Carrillo, los de Chan Santa Cruz, pues que vengan acá también, ¿no? Porque le comentábamos de Claro. las ceremonias que hacían allá en Muyil y otros sitios. Dicen, pues acá también lo pueden hacer, igual cuando vengan, pues yo también puedo ir y visitarlos, porque por la circunstancia geográfica hay una estación de Tren Maya que se llama Limones Chacchoven,
Y Chaxó es uno de los sitios que pues es alucinante porque pues en su mayoría son turistas que vienen de Mahahual, ¿no? Y esa última vez que nos tocó ir, pues alucinante, yo nunca, o sea, creo que solo en concentraciones acá políticas, haber visto así en autobuses, ¿no? Y acá pues eran 100 autobuses, pero de turistas visitando ese sitio arqueológico, ¿no? Que también es relevante, ¿no? Entonces, hay que también aprovechar en esa instancia y esperemos en algún momento también hacer un recorrido por ese tren y llevar los libros sagrados de los mayas. Cómo no, Vicente, gracias. Y ya que mencionas esa profecía maya, que a cada rato lo he leído, aunque no dicen ellos qué fuente es, solo dicen que es un libro viejo. Capaz que sea esta misma fuente, porque dice que las selvas, el país se cubriría de telarañas. Van varias veces y de formas diferentes, pero siempre hablan de las telarañas. Y justamente esta frase, bueno, vamos a verla completa. Vamos a insistir en este detalle. Macobe es un plural que quiere decir los quienes o las entidades. Mac, quién o entidad. Y por supuesto, como les dije, están hablando ya de los seres celestes, ¿no? De las constelaciones y demás. Pero sigue diciendo Sabit Saimi, que literalmente significa, Sabit quiere decir con cuerdas, y Saimi entrelazado. Y la idea que da es un tejido de telarañas. Tejido de telaraña, una telaraña, Sabit Saimi, el cielo, la tierra. Yetel, Kan Yetelum, Kan Yetelum. ¿A dónde voy? De pronto nos parece una metáfora ingenua, una metáfora campesina, y resulta que está reflejando un concepto, y es un concepto cosmológicamente importante, porque la telaraña se dispone conforme a un orden. Estás hablando de longitudes y latitudes. Estás hablando de un foco polar del que bajan líneas que a su vez se cortan a otras líneas que son latitudinales. En otras palabras, el concepto es bien profundo desde el punto de vista cosmológico. Y es una lección de que hay que prestar atención a cada detalle. No pensar, esto es una extravagancia, ¿no? De que voy a ver telarañas. Lo que está diciendo esa profecía es que va a volverse a llenar de retículas la zona maya, porque estuvo abandonada durante la colonia, eso ya no se perpetuó, pero va a volver. No es que ocurra de pronto, sino que ya había ocurrido. Aquí está diciendo justamente eso, que cuando entendieron el cielo, pudieron, a ver, yo traduzco las entidades que enlazan, pero tú te das cuenta que la traducción es muy pobre. ¿Cómo voy a explicar todos estos conceptos en una simple palabra? El texto no me da ese chance, pero habría que poner un comentario o algo para que el lector entienda, ¿no? Que se trata de todo un concepto cosmológico matemático. Dice que entonces todo era bueno, porque había pozos y alimentos. Por supuesto, está haciendo es una visión dulce, ¿no? Del pasado. Había también guerras, y había tensiones, y había hambre por otros lados y demás, ¿no? Pero comparado con lo que vino después con los españoles, era bueno, era una buena vida. Cuando murieron las antiguas generaciones de Israel, de mayas, ¿no? Los señores y los dirigentes de los pueblos partieron en peregrinación y pasaron por Choquén. Se nota que este texto se conserva en Choquén. Entonces el copista quiso poner a su ciudad de todas maneras. Pero también porque Choquén ocurrieron cosas de importancia, pese a que ahora es un pueblo muy pequeño, ¿eh? Pero parece que en su momento tuvo importancia. Y habla de los pozos o de los cenotes. Y resulta que esa zona de Choquén está llena de cenotes. En particular habla de un cenote que se llama Tzulá, que dice que era tan profundo que nunca nadie le había visto el fondo. Y que cuando llegaron al fondo, que lograron medirlo, que fueron horas caminando por ahí, encontraron una mina de sal. Esto no solo es un hecho físico, haya o no mina de sal, es un hecho, y en ese cenote que está mencionando probablemente donde esconden la cruz original, la llamada Santa Cruz. ¿Ves? ¿O cómo le llamaban? Al oráculo. ¿La cruz? Santa Cruz de Piedra Verde, Santa Cruz Tum, de Yaxtum.
probablemente sea ahí en ese cenote donde está. Pero también hay una referencia esotérica, porque el cenote ustedes saben que significa ir para adentro, en lo profundo. Y sacar sal de lo profundo es un emblema alquímico más viejo del mundo. La sal representa en el lenguaje alquímico la raíz, lo que da estructura, lo que organiza, lo que forma, la raíz, lo que también proporciona equilibrio, porque tienen por un lado el fuego y por el otro lado la inercia, lo que tiende hasta el fondo, el agua, etc. Pues, el azufre, el mercurio, la sal. Esto es simbolismo alquímico, ¿no? Y les quiero decir, es un simbolismo más viejo que el mundo, por supuesto que también aparecen los textos de América, solo los menciono porque aquí se ve bastante evidente. Es una referencia esotérica, aparte de hablar de un sitio físico. Sigue diciendo que también aprovechaban los ríos para dividir las tierras. Es decir, si había un río grandecito, ¿no? que pudiera marcar de veras, decían la mitad es para ti y la otra mitad para mí, para también poder aprovechar los recursos y eso, y a partir de ahí organizaban los territorios. ¿Alguna cuestión? Sí, Frank, ya para retomar, yo creo que así con las palabras que nos dijo don Cornelio, de justamente decir de dónde sacan eso de los, de las telarañas y bueno, como nos decían, ¿no? De ese libro que le leyeron cuando él era muy joven, ¿no? Allá también por tierras de Carrillo Puerto. O sea que hace 60 años decía de esa Sí. lectura, pero, o sea, utilizando esta estructura, como nos decía don Cornelio, pues ya me cayó ahorita otro 20, ¿no? Por ejemplo, esas telarañas, además de ser las carreteras, son también la fibra óptica, ¿no? La que nos permite Órale, enlazarnos, órale. entonces nos Esto está está dando bueno. el lenguaje de que tenemos que justamente, o sea, hacer ese enlace por esta vía y que es lo que va a hacer que justamente se unifique, ¿no? Entonces, se están acortando las distancias y pues una parte de ellos hasta Querétaro, ya esta tierra ñañosa, hasta acá en la Nahue, donde nos Sí, escuche. Es por aquí donde debemos de seguir nuestra batalla y la claro. batalla del conocimiento, ¿no? Por esta vía con este tipo de mensaje. Así que pues yo creo que conforme sigamos leyendo estas obras, podemos ir comprendiendo esas claves que digo, yo creo que ese es el enfoque de don Cornelio, ¿no? Cuando nos decían también, es que cuando se hundió justamente en Xoquem, ¿no? Hace unos meses, una ceiba que se la tragó, un cenote y no quedó nada, y nos decían, va a salir la viejita, y te va a pedir un hijo, no sé qué, decíamos, bueno, pero pues, ¿cómo, no? ¿Eso qué significa? Entonces decían, pues la viejita son las transnacionales y pues nos lleva mucha gente al más allá, ahora sí nos lleva al Xibalbá por todos los problemas de salud que implica, ¿no? Y que también pues venden el agua de ahí, ¿no? Entonces es algo a reflexionar, pero entre más tengamos oportunidad, ¿no? De conocer estos textos y la forma en la que pues, los guardianes y los mayas pues, tienen estas historias, pues podremos, yo creo que precisarnos, ¿no? Para irnos de ese entorno, así del folclore, ¿no? Así del asombro, ¿no? Allá algo más, en específico, como en el caso de, por ejemplo, nos llamó mucho la atención cuando se hundió la ceiba y llegamos allá a las bibliotecas de Valladolid y nos decían, no, pero hay otra que dice que, o sea, primero se va a tragar la ceiba, ¿no? Pero hay otra que dice que se va a tragar una iglesia y es el convento de San Bernardino de Siena. Dice, entonces en cualquier momento están esperando que y si ya se la tragó, pues se va a tragar también esa iglesia, ¿no? Pero el mensaje, pues tal vez es de que no sea literal de que se trague el edificio, ¿no? Sino lo que nos comentabas al inicio, ¿no? Cómo se están viendo tradición cristiana o como sea, y yo creo que va por ahí, ¿no? Por eso el lenguaje de Ciudad es muy importante y que tengamos, ahora sí como también nos decían, ¿no? Como ese acecho, o sea, estamos en guerra y estamos literalmente, ¿no? Bajo distintos frentes, ¿no? Unos están en el oriente, otros están aquí con la delincuencia, que si te tumban el candado, que si te asaltan en la combi, que ya no sabes dónde, ¿no? En el metro, por todos lados, tenemos que tener los ojos abiertos y muchas gracias. Sí, Vicente, hay que tomarlo con cierto humor. Todo esto creo que con el tiempo se van a entender esas profecías y esas señales que están recibiendo los mayas hoy. El tema de que se va a hundir un convento me llama la atención. Hay que ver qué significa ese convento en particular para ellos. A lo mejor representa la totalidad de la Iglesia Católica.
En ese caso entendería esa profecía porque los chilames dicen que la iglesia de los que mandan va a bajar a la mitad. Entonces, quién sabe. En el verso 12 se dice algo interesante. Dice que a medida que peregrinaban, le iban poniendo nombre a todos, a toda la tierra, a todos los pozos, y a eso le llamaron el ordenamiento del país. Sol Petén es la frase, lo pueden ver en el texto maya al lado. Sol Petén, que quiere decir el conteo o el ordenamiento o el cálculo del país. Petén es el nombre físico, geográfico del país. Y Sol es el mismo nombre que se le da a las cuentas calendáricas. De ahí viene Solkin, la cuenta de los días. Por lo tanto, Sol Petén es un concepto enlazado con el calendario, enlazado con la astronomía, y que significa que el país estaba ordenado. No era tierra de nadie, no era tierra de salvajes. Esto es importante insistirlo porque la percepción que hay es otra. No solo en Europa, también en México, la percepción de que los antiguos vivían ahí porque les tocaba vivir y ya no. No, espérate, conocían su país y lo tenían perfectamente ordenado. La invasión fue un despojo, fue robo, en toda regla, fue robo de países organizados. Y eso ha dejado huella. Por lo tanto, eso nos pone en la actualidad en un dilema. A esto le llamaron entonces el ordenamiento del país, y ese concepto de Sol Petén es lo que le daba legitimidad legal a la existencia del país. Dice que ellos nombraron y ordenaron todos los pueblos y los pozos de la tierra, todas las regiones de la tierra y todos los campos de la tierra. No hay pretexto para la invasión. La invasión fue simple y llanamente un robo, un despojo. Y en mi opinión, mientras no se devuelva ese robo y ese despojo, va a seguir siendo robo y despojo. Esto es lo que quería decir sobre. Frank, una pregunta. Aprovechando en el fragmento número 9, Sí. el cenote Tzula, ¿Tzul ese como extranjero, algo así? ¿O qué significa Tzula? Tzula ahí significa grande, importante, señorial, que marca, pero también significa sumido, sumergido o de mucha profundidad. Tiene esos dos sentidos la palabra Tzul. Y agua, al final es agua. Sí, sumido en agua, hundido en agua o de aguas profundas. Gracias. Pero por el modo como hablan de esto, yo estoy pensando que allí es donde tienen esa cruz original. Sí, que ahora no, acuérdate lo que dice el mejor libro de los pueblos, que cuando se manifestó por primera vez el oráculo de Juan de la Cruz, fue en una cruz que había dentro de un cenote. Y ahora, por más que preguntas, como que dicen que no saben, pero conversando con una persona de allá, noté por su cara que sí sabe perfectamente de qué estoy hablando, ¿no? ¿Te acuerdas que le dije, ustedes estaban allá, jóvenes? ¿Te acuerdas que le dije, supongo que si hay problemas tienen ya la reserva en el cenote de atrás, ¿no? Y ¿ves? Calculo yo que esté a unos 10, 12 kilómetros del pueblo. Y allí no debe estar la cosa. Entonces, queda todavía mucha vitalidad, mucha profundidad en estas culturas. Y no se trata de exponer toda la luz, sino sacar lo que hace falta y lo que sirve para hilvanar una historia. Adelante, porfa, no me dejen hablando solo. Yo también he consultado una investigación que hay como de los 80, de alguien que hizo trabajo de campo allá, recuperando según la historia oral en Shoquén, y mencionan de las cruces, bueno, que eran 3 cruces y que una de esas la enterraron, que ellos la escondieron porque pedía mucho tributo o algo así, como que tenían que llevarle mucho maíz, muchas semillas, y si no enfermaba a la gente, y entonces por eso la escondieron, la enterraron porque pedía mucho tributo. Bueno, esa es una historia oral que recuperaron por ahí en ese momento, ¿no? Pero no la he escuchado de... Curioso. Está muy curioso. Es el entendimiento popular de la necesidad de ocultar una parte de la información. Sí, está curioso. Esa cruz representa el conocimiento esotérico, el chamanismo, el nahualismo. Y por supuesto que exige tributo. Pues adelante, todavía nos quedan unos minutos. Si tiene alguna pregunta o comentario, si alguien de los
que nos escuchan. Es el momento. Activar acá. Vamos a saludar en este momento a los que han estado aquí con nosotros. También tienen algunos comentarios. Si tienen también algún comentario, recuerden que pueden hacerlo directamente aquí en el chat. Empezamos a saludos a Reyes Estrada, saludos a todos desde el DF, Cuautitlán también, Marta Pelayo anda por acá, este, eh, Paco Cuautitlán, pues gracias a Jenny por la lectura, eh, Tecpilatol, eh, Tlachisque, náhuatl clásico, la maestra Rampam. Los símbolos son fascinantes. A lo humano le es difícil reconocerse en el universo, pero nuestra civilización, en su observación, enlazan el cielo y la tierra. Llegará nuevamente ese enlace. Y bueno, agradece a Frank por esa labor. Sí, También, estamos haciendo eso sí. justamente, restableciendo el enlace entre el cielo y la tierra. Esa es la labor. Sí, también ahorita recordaba esa expresión, ¿no? Cuando cuando les comentaste sobre ese lugar, como de asombro, ¿de dónde lo habrás sacado, no? ¿De dónde lo sabes? Claro. Exacto. Dice, y viene de allá, de tan lejos y sabe cosas que no muchos de este pueblo saben. Entonces, Mira, todo deja evidencia. Y si te pones a estudiar, exacto. encuentras algunas cosas. Y también por deducción, el ser humano es el mismo en todas partes, en todas épocas. Entonces, tú entiendes más o menos cómo son los procesos psicológicos. Y te das cuenta que tiene que haber y que tiene que faltar y cómo son las tensiones, ¿no?, que se crean. Por otro lado, nosotros estamos ejerciendo una función sacerdotal y pues siempre llenan informaciones, ¿no? Una muestra de esa importancia de poder acceder a estos textos, leerlos, y bueno, pues, que la gente sepa que pues no todo es por transmisión oral, como desde el principio muchos nos hacen creer, o sea, pues están los textos, y pues de ahí se saca esa información que queda registrada y es más fácil tener acceso a ciertas cosas, ¿no? Nosotros lo estamos viendo diariamente, cómo estamos en posición y estamos haciendo de comparar la tradición oral contra la tradición literaria. Y tú te das cuenta que la tradición oral conserva mucho, pero no puedes pedirle que conserve los datos que tiene la literatura. Por eso es que ellos los veo bastante entusiasmados con el rescate de la literatura, porque están corroborando y rectificando la tradición oral. Eso ponte en la psicología también de las comunidades. Ese es un tema a tener en cuenta. Que hay cosas que no están correctas. Por eso es que don Cornelio nos dijo, oye, yo pensé que hablaba maya y ahora veo que hablo maya español. Entonces, y por otro lado hay cosas que sí se conservan. Y eso les encanta a ellos corroborarlos a través de la literatura. A la larga va a pasar con la ideología nahuatl, lo mismo que pasa con la ideología islámica, o con la ideología cristiana, o con la ideología hindú, o con la ideología budista. Se basan en sus libros sagrados. Sí. Sí. Oye, entendí lo que quieres decir, pero se te está oyendo mal. Sin embargo, voy a comentarlo porque lo entendí. Los anales de los cachiqueles o Memorial de Sololá, el Popol Vuh y otros libros de aquella zona. En total, bueno, aquella zona era maya, pero diferenciada. No hablaban lengua yucateca, no hablaban lo que hoy se conoce como lengua maya, sino otras lenguas estrechamente relacionadas con bastante influencia del náhuatl y de lengua
de tipo náhuatl anteriores, y formaban una cosa llamada Ucumar, que quiere decir las 7 naciones en esa época. Pero todas tenían una gran homogeneidad y compartían con los mayas del norte, es decir, se consideraban la misma gente en el fondo. Por eso es que, por ejemplo, el Popol Vuh y el Memorial de Sololá describen las peregrinaciones que hicieron hacia la parte norte de Yucatán, hacia el este más bien de Yucatán, para encontrar cierta información y conseguir ciertos, digamos, confirmaciones. Porque la capital estaba en Chiché en ese momento, la capital de todo el área, incluyendo la zona Quiché y Cachiquel. Y por supuesto que vamos a encontrar un montón de cosas similares. Por ejemplo, en todos estos manuscritos se habla de algo que llamaban el ombligo de la tierra y también el ombligo de las 7 generaciones, que es el linaje ancestral entendido como autoridad, como lo que les daba autoridad para existir y para ocupar el territorio. Ese es un concepto demasiado característico para que haya surgido por casualidad en ambos lados, ¿no? En ambos lados vamos a ver el interés sobre Tula, que allá en los manuscritos cachiqueles y quiché le llaman Tulán. Es una palabra de origen náhuatl, pero con forma maya. Y en fin, a ver si un día también leemos los textos quichés y cachiqueles, porque son fundamentales. De hecho, son los textos más importantes para entender la cosmogonía anahuaca. Sí. Sí, bueno, aquí creo que ya se escucha mejor. Sí. Bueno, ok, perfecto. Nada más para, sí, obviamente sí trataba de eso, lo que nos comentaba Huitzilopochtli, pero aquí lo leo de nuevo nada más para que quede el registro. Encuentra muchas semejanzas entre los datos que nos revela el Chilam Balam y los del Memorial de Sololá, en él, cuando nos relata cómo los antepasados de los cachiqueles iban midiendo las montañas y se mudaron de capital varias veces y después de un tiempo regresaban al mismo lugar. Es lo que nos comentaba Huitzilopochtli, y bueno, pues gracias por el comentario, Frank. También saludos maestros, un placer escucharlos. Humanos Libres 2.0, existe tanta desinformación que resulta una hazaña mayor el querer despertar a los demás. Creo que debemos concentrar energías ideas para los que ya estamos aquí. Muchas gracias por la labor. Este comentario sale de mi canal. Bueno, como estamos en YouTube, nos escribió desde la cuenta de su canal. Es Miguel Cortina. Estaba ya en París, ahora creo que estás en Progreso, acá ya en esta parte de acá, pero bueno, saludos. Y sí, bueno, se desperdicia mucha información mucho tiempo, mucha energía, perdón, tratando de despertar a alguien que no quiere. Mira, el despertar es un asunto privado. Cada cual que despierte a su manera. Lo que podemos hacer es enviar ciertas señales y estudiar la historia y demás. Y el que está atento va a agarrar los cabos y va a despertar usando la palabra metafórica. Pero la verdad no nos podemos meter dentro de la subjetividad de otro para que despierte, porque por otro lado, cada cual tiene sus propias experiencias del mundo y de ahí saca sus conclusiones. El asunto es estar alerta y no dejarse engañar, porque acuérdate que vivimos dentro de un sistema de lo que antes llamaba un egregor, es decir, un sistema que se va autocreando y se alimenta de la ingenuidad del ser humano y crece a costa del ser humano, y es casi como si fuera un organismo vivo real, y ese sistema nos manipula. Una de las formas como nos manipula es creando falsos problemas o falsos focos de atención para que nos desgastemos con cosas que no valen la pena, y por el otro lado para que no miremos a donde vale la pena. Es como un mago en un circo. Si tú quieres salir de la sugestión, no observes la mano que se mueve, la mano que apunta, la mano que... No, ve a ver dónde está la otra. No sé, Moni, si nos quisieras darnos algún comentario sobre Hola, hola compañeros, aquí con 3 gatos a un lado, a ver si me concentro. ¿Cómo dijo la pregunta el compañero? ¿Qué comentó? Perdón. Sí, no va a ser a lo que comentaba Frank, de ese, de lo que ese comentaba grego. Frank. Sí. Sí, pues es que estamos siendo manipulados de muchas formas y
Lo importante es para ese despertar, darse cuenta, es como en el ensueño. Nosotros vamos al sueño cotidiano y nos parece que es una realidad hasta que despertamos y decimos, era un sueño. Pero aquí mismo estamos en ese sueño y cuántas veces nos preguntamos o nos cuestionamos, a ver, esto que veo o esto que yo mismo estoy pensando, ¿qué tan real es? ¿Qué tan verdadero? ¿Qué tan cierto es? Es un hábito que no nos fomentan. Es un hábito que, al contrario, ojalá que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Para grupos que tienen intereses, grupos específicos, pues que sigan durmiendo. Pero es un ejercicio que tenemos que hacer cada uno de nosotros deliberadamente. Y hay muchas herramientas, es decir, simplemente cuestionarse los pensamientos ya es un avance. Claro. Y bueno, pues todas las herramientas nahuálicas que hay. El cuestionarnos nuestros pensamientos es acecho. Mónica, funciona también ser racional, usar el cerebro. Sí, por ejemplo, cuando miramos al cielo de día no vemos las estrellas, pero sabemos que están ahí. Solo que están encubiertas por el resplandor del tonal. Pero están ahí. Tonal significa sugestión, también significa día. Por lo tanto, una palabra muy apropiada para explicar qué nos está pasando a nosotros. El resplandor del tonal de las sugestiones nos está impidiendo ver ese espacio profundo, esas estrellas, ese sueño que sigue ahí. Despertamos en la mañana, pero en realidad es más una rutina que otra cosa. Seguimos soñando. Y por esos sueños nos agarran, porque cuando tú no estás despierto, te pueden sembrar las sugestiones que quieran y terminan desde obligándote a comprar un producto o a estar de acuerdo con una política o a criticar algo, en fin. O otra manera como nos manipulan es convenciéndonos de que el asunto es sobrevivir y ganar sin importar las consecuencias y que uno es el centro del universo. Bueno, si piensas que eres el centro del universo, síguelo creyendo hasta que te toque. Hay algo que podemos aprender a tiempo. Si no lo aprendemos, nos vamos a ir con un susto y te voy a decir, después de ese momento ya no hay manera de echar para atrás, el susto va a ser eterno. Una de las doctrinas más ciertas que nos llega del pasado es la del infierno. Sí, Exacto. son cuentos que hay que saber descifrar. Así es. Los buenos y los malos. Sí, Omeya ha estado tú muy callado, ¿no? Todo tan relativo. Sí, escuchando y reflexionando Sí. y enterándome, no había visto últimas noticias. Sí, de que el infierno está aquí. Y las noticias están que ignorancia, ¿no? Sí. Pero tenemos que estar actualizados también, ¿eh? Sí, muy bien. Sí, yo por último, esta parte del Chilá me hace pensar en otros textos igual coloniales que se produjeron o que se ubican por los mismos cines, por ejemplo, los códices de Chialoyan, creo que así se llaman. De Chialoyan. Ajá, o incluso la relación de Michoacán o el códice, Huichapa, ¿no? Que son textos coloniales escritos en letras ya latinas, pero que un poco tratan de compilar lo que se conoció hasta ese momento, lo que pudo caber en esos textos de la cultura, y que se conocen porque fueron usados en los juicios, ¿no? Para demostrar la posesión de la tierra. Y me llama la atención eso porque de alguna forma, también en este texto que leí sobre la historia oral de Choquén, decían que el libro es como se me fue la palabra, el testamento de la Santa Cruz, que el libro sagrado es el testamento de la Santa Cruz, ¿no? Como en esta idea de que es una herencia, ¿no? O sea, todos esos textos comprenden una herencia que en su forma como más concreta, pues se vio en que pudieron, gracias a eso, defender la tierra, ¿no? Claro, claro. Y siempre recordando que para ellos Santa Cruz significa oráculo o profeta, vocero. Es los textos de Arauz son literalmente los legados de los voceros de la serpiente plumada. Ellos comprendían que no bastaba con dejar las cosas en la voz, sino que también había que ponerlas por escrito, y aún así no basta. También hay que dejarlas en otro lado, ¿no? A donde puedan entrar los ensoñadores para ver, pero
por lo pronto, y como mínimo, escribir en un libro ciertas cosas. No es que estemos dándole culto al libro, el libro son los medios. Hay mil maneras y todas son muy útiles y dignas de transmitir la información. Pero bueno, si estamos en contacto con una civilización literaria, sería criminal no prestar atención a ese tema. Compañeros, por mi parte ya Exacto. estoy. Sí, nada más para cerrar, Miguel de Cortina, que está en París, pero nos comenta que parece que es el último directo que sigue desde allá, que por fin se muda a Anáhuac, porque o sea, ya Bien. están con los berrinches estos de las Sí. guerras. Luis Romero Méndez comenta, saludos desde Iztapalapa. Eh, maestros y Frank, en cuanto a información del idioma náhuatl en sus páginas, ¿en dónde me puedo iniciar con bases del mismo? Y esta sería la página de Teomostli. Ahí se encuentran ya algunos textos que están de traducciones de Frank, donde pueden ver columna con columna. Están los de Cuicat, por ejemplo, una columna en náhuatl y otra columna en español, para que puedas pues, comparar justamente con el Tecpilatoli. Sí, y los tisicuicas, que son un lenguaje un poco más moderno, más entendible. Y si quieres estudiar ya la lengua, ve con la profesora Pamela. Ella está haciendo un tremendo trabajo al respecto. Ujú, que anda acá con nosotros, Vicente. Sí, gracias también a Gil Vanegas, que te manda un abrazo por allá, Alex Estrada, igual también de Explosión Cerebral, y pues bueno, un abrazo a maestro, pues bueno, compañero de estudios, Jesús Fabián Ortiz trascendió horas atrás, entonces, pues bueno, deja ahí pues un camino, ¿no? Él estaba preparando pues actividades para el cambio de cierre, dependiendo del ciclo del último ciclo, ¿no? Entonces, pues tenemos ahora sí un determinado tiempo en este paso, en este camino, así que pues hay que aprovecharlo ya y ahora, y pues muchas gracias por compartir, le mandamos un abrazo a hasta el Mictlán, Chivalba, y pues bueno, también un recordatorio, pues tenemos nada más una vida, hay que aprovecharla, disfrutarla al máximo y pues entrarle, ahora sí con todo, toda la energía, todo el tonal y nahual. Qué fuerte, no me había enterado de eso. Órale, yo tampoco. Ok, pues ya lo platicaremos. Compañeros, yo me Bueno. despido, que tengo que ir a ver otro asunto. Sí, muy Gracias, bien, pues, perfecto. un tatún catún más y pues gracias, es el tiempo de la promesa y pues los textos. Publicaste tú, Vicente, en la página de Iglesia Maya un libro muy interesante sobre la Santísima Cruz Tun. Los invitamos, yo ya lo estoy ahí leyendo para que entiendan también el contexto, el trasfondo de estos programas. Estamos haciendo lecturas me interesa cómo dar con él. A ver, voy a la página de Iglesia Maya en Facebook. Iglesia Maya. A ver, ya Ajá. estoy en Iglesia Maya. ¿Qué hago ahora? Ahí la última publicación o la penúltima, no sé cuándo lo publicaste, Vic, pero es un libro muy reciente al respecto de estos temas que platicamos y está interesante, está muy bueno porque ahí pues se enfocaron en TUSIC, de hecho, el libro está enfocado en la comunidad de TUSIC, un trabajo de campo que se hizo en el año del 93 al 94, me parece, pero obviamente pues es un investigador que pues estudió también con esta chica Alicia Bárcenas, me parece que se apellida así, que habló sobre los movimientos socioreligiosos y demás, entonces tiene toda esa vertiente mesiánica, milenarista, esas bases, y pues está interesante también conocerlo y sobre todo para fundamentar más pues estas lecturas, ¿no? Estas lecturas que estamos haciendo son muy relevantes porque se insertan en un contexto muy específico que a lo mejor no se difunde tanto. Entonces, esta publicación está muy reciente y los invitamos también a que la sigan, ¿no? Y sigan la página ahí Sí, por también. favor, tenme paciencia. Ándale, mira, nuestro Señor Santísimo. Es la página de Face. Ajá, sí. Ándale, mira, ya lo está compartiendo. Y los mayas más iguales, y somos más iguales también, ¿no? Sí, Antes que toltecas somos más iguales. Y claro. nuestro credo es más igual, ¿no? También nuestra fe y nuestra... Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Sale. Me voy, Gracias. estamos al habla. Que vaya bien. Vale, chao.
Nos vemos. Saludos Saludos a todos, toltecas. Bye. Saludos. Saludos a Jenny y a Beto. Abrazote. Sí, ahí los escuchan. Gracias. Que les vaya bien.